Muy buenas tardes, mi nombre es Naomi Amelia Castro Salto, pertenezco al Instituto Superior Emilio Mancía de la carrera agropecuaria. Proyecto de investigación. Se inicia con ideas que deben resolverse de problemas apartando conscientemente y ser actualizadas, incentivas e innovaciones, inspiradas a teorías de internet, conversaciones, experiencias. Formulación del problema consiste en la presentación oracional del sistema, es decir, es la reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Como producto de estas reproducciones, se recomienda la elaboración de una o variables preguntas que reflejan con claridad los aspectos desconocidos que marcarían al inicio de la investigación. Además de formar interrogativa, la formulación del problema puede adaptar también a la forma de claritativa. Objetivo. Son metas que se trazan de investigador en relación con los aspectos que desean indagar y conocer. Estos expresan el resultado o producto de la labor investigativa. En cuanto a su redacción, los objetivos traducirán en forma afirmativa lo que expresaban las preguntas iniciales. Para ello se harán uso de verbos e infinitivos. Los objetivos de investigación no deben confundirse con las actividades o procesos implícitos en los estudios. Justificación de la investigación. En esta acción se debe señalar las razones por las cuales se realiza la investigación y sus posibles aportes desde un punto de vista teórico o práctico. Para su redacción se recomienda responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué se hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes? ¿A quiénes pueden beneficiar? Tenemos la limitación, el marco teórico y antecedentes de investigación. Limitación. Son obstáculos que eventualmente pudieran presentarse durante el desarrollo de investigación. Marco teórico puede ser definido como el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la investigación por realizar. El antecedente de investigación se refiere a los estudios previos relacionados con los problemas planeados, es decir, las investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el objetivo de estudio. Debe evitarse confundirse los antecedentes de las investigaciones con la historia del objeto de estudio en cuestión. Bases a las teóricas. Se da adopción de apostar por parte de la investigación, lo cual debe ser justificada. Posiciones de distintos autores sobre el problema objeto de investigación, relación entre teoría y objetivo de estudio, ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. Para elaborar las bases teóricas de la investigación se surge considerar los siguientes aspectos. Esta sección se puede dividirse en función de esta función se puede dividirse en función de tópicos que integran la temática tratada o de los variables que serían realizadas. Definición de teoría de términos básicos. Consiste en dar el significado preciso y según el contexto, los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema de formular. La definición de términos básicos es aclarar del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. Erróneamente se entiende a confundir esta sección con un glosario. Por tal razón se establecen las siguientes diferencias. Definición teóricas básicas y el glosario. Las definiciones de teorías básicas contienen solo los vocablos e expresiones inversas en el problema. Acá en el glosario contiene los vocablos de difícil comprensión en una obra. Puede ubicarse luego de la formulación del problema o en el marco teórico y se ubica al final de la obra. Sistemas o hipótesis. Hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema. Es importante señalar
que por lo general la formulación de hipótesis es permanente e investigación de nivel explicativo, donde se pretende establecer relaciones causales entre variables. La investigación del nivel explorativo es descriptivo. Comúnmente no se plantea hipótesis de forma explícita, es decir, se trabaja con objetivos. A continuación se planteamos algunas recomendaciones para formulación de hipótesis. Se redactará de manera precisa sin emplear juicios morales. Expresará las variables contenientes en problemas. Deben ser susceptibles de comparación. Sistema de variables. Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Un sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar definidas de manera operacional, es decir, en función de indicadores o unidades medias. El marco metodológico. La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y procedimientos que serán utilizadas para llevar a cabo la eliminación. Es el cómo se realiza el estudio para responder el problema planteado. Nivel de investigación se refiere al grado de profundidad como que se aborda un objeto o fenómeno. Aquí se indicará si se trata de una investigación exploratoria, descriptiva o explícita. En cualquiera de los casos es recomendable justificar a nivel adaptado. Tenemos investigación exploratoria, investigación descriptiva y investigación expositiva. Exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema o objeto poco conocido o estudiado por los cuales sus resultados constituyen una visión aproximadamente de dicho objetivo. La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Investigación explícita se encarga de buscar el porqué de los hechos, mediante establecimientos de relaciones de causas-efectos. La población muestra que población en un universo se refiere a un conjunto para el cual serían válidas las conclusiones que se obtengan, o los elementos unidos, personas, instituciones o cosas, a las cuales se refiere la investigación. Las muestras un conjunto representativo de un universo de población. En esta sección se describirá la población, así como el tamaño y forma de selección de muestra de este tipo de muestra, es el caso de que se exista. Esta sección se omite en una investigación bibliográfica y un estudio de caso único, ya que la investigación bibliográfica y universo equivale al tema en el estudio. Técnicas instrumentales y recolecciones de datos. Las técnicas de recolecciones de datos son distintas formas o de maneras de obtener información. Son ejemplos de técnica, observación directa y la encuesta. En esas son sus dos modalidades. La entrevista o cuestionario, el análisis documental, análisis de contenido. Los instrumentos son las medidas materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo, la ficha, formato, cuestionario, guía de entrevista, lista de conteo, grabadores, escalas de actividades, opinión, etc. Presupuesto. Tenemos la estimación de costo de las actividades. Calcula el costo de cada actividad en un paquete de trabajo, sumadas a todas. Las bases de estimaciones debe detallar en un apartado cualquier supuesto básico que se pueda afectar a distribución o exclusión. Tenemos la línea base del alcance. El enunciado del alcance especifica las limitaciones periódicas de los gastos asignados al proyecto. La estructura el desglose del trabajo. Se establecen las relaciones entre los entregables del proyecto y sus diversos componentes. Tenemos el cronograma del proyecto que podrás conocer, se podrá conocer las fechas de inicio y finalizaciones para cada actividad del proyecto. Tenemos el calendario de recursos. Para conocer los recursos son los que cuentan cuándo se va a estar disponible. Tenemos los contratos, no se tiene que olvidar incluir en el presupuesto de información acerca del contrato. Tenemos los activos de los procesos de organizaciones, por qué influye la redacción de presupuesto, las políticas, los procedimientos y lineamientos esenciales relacionados con la preparación del presupuesto. Los métodos para la preparación del informe. Las conclusiones.
Las conclusiones son las reflexiones finales acerca del trabajo previamente realizado. Constituye la última parte del contenido de la tesis y representa el discurso de cierre de la misma. Considerando lo anterior, para que queden redactados de mejor manera, debe cumplir un cuarto punto fundamental, los cuales se menciona a continuación. Por cada objetivo específico trazado en el trabajo, debe existir una conclusión con una existencia mínima de un párrafo, de manera que el lector pueda ver si se cumple un objetivo a que se resulta seguir. No debe exigir información que no se haya planteado en el cuerpo del trabajo. Es decir, no es correcto escribir temas nuevos en el punto. 3. Es necesario escribir un párrafo de introducción para iniciar con el fin del lector. Se contabiliza o posteriormente puede adentrarse al cuerpo de conclusión. 4. Manejar una extensión moderna. Las recomendaciones que sea entre 1 y 4 páginas, con el fin de que sea investigado no se quede corto el plantear conclusiones finales de su estudio. Las recomendaciones constituyen con un ítem que se va al mano con la conclusión de la investigación en algunos casos. Las conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distintas en una obra eterna, una u otra. Este apartado de la tesis es aquel donde el investigador condensa aquellas sugerencias que se originan durante el proceso de realización de estudio y que se incluyeron con parte del texto final. Recomendaciones desde el punto de vista de metodológico. Las recomendaciones tienen que ver con el dejar abiertas las posibilidades que sean estudiadas posteriormente en labor del tema tratado de la tesis empleada. Recomendaciones desde el punto de vista académico. Es importante que al finalizar el estudio se deje una investigación a la universidad, facultad, programa, sea académico. Recomendaciones prácticas en caso de que su estudio sea aplicado a alguna organización, sector económico, comunidad, etc. Tenemos el cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos. Cronogramas de actividades se expresan mediante un gráfico cual se especifica las actividades en función del tiempo de ejecución. Puede representarse mediante diagrama Gantt. Bibliografías, las bibliografías o listas de referencias bibliográficas comprenden un inventario de los materiales consultados y citados, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor. Anexos constituyen los elementos adicionales que se excluyen del texto y que se agregan al final del mismo. Los instrumentos de recolección de datos, glosarios, ilustraciones, cualquier otra información, etc. Muchas gracias. Y evite escuchar las conversaciones que están al fondo.